Hay algo que nosotros como creyentes somos afortunados es en que sabemos aprovechar bien el tiempo. Un momento en la presencia de Dios puede significar el cambio total y el milagro de Dios para el resto de nuestras vidas. Un solo momento, así todos los que pasaron tiempo con Dios, en algún momento Dios tocó el área de mayor necesidad de nuestras vidas y cambiaron para siempre, para tener un destino de bendición. Entonces yo creo que estamos en el mejor lugar. ¿Cierto que sí? Gloria a Dios. Vamos a mirar la palabra de Dios en Efesios y vamos a empezar otra vez a introducirnos en. Mire que el Espíritu Santo nos está llevando a hacer un estudio exhaustivo, muy profundo, para tener claridad del concepto que Dios tiene acerca de la familia, de cada integrante de la familia. Hemos estado entonces hablando de este término que es tan transgiversado y tan distorsionado por el diablo, por el mundo y por las mentes carnales. Hablar del sometimiento. Hablar del sometimiento es un concepto bastante, llamémoslo así, complicado si uno no tiene al Espíritu Santo. Porque la palabra sometimiento para la mayoría de personas le suena a esclavitud, le suena a opresión. Y claro, sacar el corazón y la mente de ahí es un trabajo que solo el Señor puede hacer. Entonces, uno de los textos que hemos estado trabajando, no, permítame el texto por favor, es este, ¿no es cierto? Hemos hablado de someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya vimos esta palabra de la importancia que es que el creyente tenga claro que Dios es un Dios de principios, es un Dios de modelos, es un Dios de diseños. Y dentro del diseño de Dios para que funcione la familia es importantísima la actitud de sometimiento. Y hablamos de este concepto inmediatamente después. No, pásenme el texto. ¿Cuál es el afán? El versículo 22, después de que habla del sometimiento mutuo, inmediatamente pasa entonces ahora a una ilustración de ese principio de sometimiento. Y la primera relación que coloca como ejemplo y como una aplicación práctica para que funcione un hogar es sobre las esposas, las mujeres casadas. Y nos dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego dice la palabra: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y luego dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Amén. Entonces, este texto es uno de los textos, hermanos, que ha sido distorsionado a todo nivel y se han llegado a extremos dañinos. Y nos damos cuenta que una de las áreas más distorsionadas y corrompidas por el diablo y el mundo, que ha ocasionado confusión tanto en el matrimonio como en la familia, es en este punto, en el principio del sometimiento. Ese principio ha sido distorsionado, ha sido maltratado, manipulado, y entonces llegamos a dos extremos. A través de una distorsión de este principio, muchas veces a la mujer se la ha endiosado. La mujer en la cultura moderna se endiosa y se le canta, se le adora y se le llega hasta idolatrarla. Pero hay otro extremo dañino, y el otro extremo dañino es justamente cuando el machismo entra y quiere pisotear a la mujer, quiere humillarla y quiere establecer una inferioridad
Y de ahí viene lógicamente el maltrato, el autoritarismo, el despotismo que se viven dentro de parejas y dentro por no conocer bien el concepto que Dios estableció. Entonces, teniendo en mente esto, antes de ver, ¿cierto?, la importancia que tiene la esposa para Dios, la importancia que tiene la esposa para un matrimonio, la importancia que tiene la esposa como madre en su hogar y la importancia que tiene la esposa para una sociedad, vamos a mirar que cuando venimos a Dios, entonces Dios nos va a ayudar a nosotros a tener una visión correcta sobre la mujer. Todos los que llegamos a Cristo, el Espíritu del Señor comienza a transformar y a renovar nuestra manera de ver a la mujer. Ahora, eso es lo que Dios quiere hacer primeramente en la mujer misma, pero también Dios incluye al hombre. Todos los que estamos aquí, si usted es mujer, pues el Espíritu Santo quiere restaurar y renovar la visión correcta que Dios tiene acerca de ti. Y para nosotros los hombres es importantísimo también reconocer y tener la visión correcta de una mujer, para que de esa manera nosotros podamos establecer bien lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una noche de milagros. ¿Lo creen así? Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos estado estudiando. Gracias por tu presencia. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Ella en sí misma tiene el poder para transformar nuestro corazón, nuestra mente. Y como lo hemos dicho, un momento en tu presencia y una sola palabra tuya bastará para cambiar el resto de nuestras vidas. Creemos que tu presencia y tu palabra puede obrar unas maravillas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y en nuestro porvenir. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu presencia y danos el entendimiento, danos la comprensión espiritual para tomar lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña como una verdad. Señor, en esta noche te agradecemos en el nombre de Jesús y todos dicen amén y amén. Démosle un aplauso al Señor por su palabra, amén. Vamos a mirar entonces que Dios es un Dios que da una visión correcta sobre la mujer, ¿no? Y como les decía, el enemigo, el mundo, las filosofías modernas dan un concepto acerca de la mujer, pero no hay nada más lindo que uno ir a la palabra de Dios y mirar desde el origen. Vamos a mirar 3 etapas importantísimas acerca que nos muestra la Biblia sobre la mujer. Primero que todo, en el origen o en el Antiguo Testamento, ¿sí?, Dios creó al hombre y a la mujer en perfecta igualdad y dignidad. Dios es un Dios creador y cuando Él creó al hombre y a la mujer los hizo en completa y perfecta igualdad y dignidad. Entonces, antes de tocar este principio del sometimiento, antes de tocar el principio de que la esposa se sujete al hombre, hay que explicar que Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, los creó en perfecta igualdad y dignidad. ¿Qué significa esto? Aquí hay 2 aspectos importantes. Primero que todo, ¿sí?, tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Hombre y mujer fueron creados ¿a qué? A la imagen de Dios. Eso está escrito en la palabra del Señor. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, eso es importante para ir estableciendo la base de cómo Dios ve una mujer y que también nos ayuda a nosotros a ver como Dios ve. Dice que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. O sea que de aquí ya vemos una igualdad, ¿no es cierto? No solamente vemos lógicamente de que el hombre
por la gracia de Dios tiene la imagen y la semejanza, sino que también la mujer. La mujer también tiene por diseño de Dios la imagen de Dios, la semejanza de Dios. A ella también, lógicamente, como al hombre se le dieron las facultades. ¿Por qué tenemos que repasar esto? Vuelvo y repito, porque el principio de sometimiento en muchas mujeres y en muchos hombres está distorsionado. Entonces tenemos que colocar primeramente, limpiar nuestro corazón y nuestra mente acerca de qué es una mujer para Dios. Y para la mujer entonces Dios colocó su imagen y semejanza en ella también. Entonces de aquí nosotros desprendemos ni que el hombre, ¿cierto?, es superior en facultades a la mujer, ni la mujer es superior en facultades al hombre. Gracias por su entusiasmo. Dios nos hizo iguales en facultades. Facultades para amar, facultades para comprender, facultades para interpretar la vida, facultades. Todas las facultades las tenemos tanto hombre como mujer. En el Talmud reza algo que se ha llevado a diferentes niveles de pensamiento, y dice que justamente a la mujer fue sacada de una costilla, que no fue sacada de la cabeza para no ser endiosada o para no verla como superior al hombre. No fue sacada de los pies para no ser pisoteada por el hombre. Ella fue sacada de la costilla. ¿Sí? ¿Para qué? Porque la costilla es lo que representa igualdad con el hombre. Y también fue sacada debajo del brazo, porque la mujer debe ser protegida. Y fue sacada de la costilla que está cerca del corazón para ser amada. ¿No les parece un equilibrio lindo eso? Ese es el equilibrio que maneja la palabra de Dios. Entonces eso me ayuda a mí como hombre ¿a qué? ¿Cuántos hombres hay aquí? Eso me ayuda a ver que tengo que tener una delicadeza, o tengo que ir aprendiendo de Dios a tratar a las mujeres como un ser igual a mí. Si yo me creo inteligente, créalo, las mujeres también lo son. Si yo me creo sabio, créalo, las mujeres también lo son. Si usted cree que es una persona capaz, créalo, la mujer también lo es. Y esto nos ayuda a nosotros a penetrar en nuestra mente y en nuestra cultura y a romper ciertas cosas que se han establecido ahí. ¿Sí? En segundo lugar, no solamente eso, sino que tanto el hombre como la mujer fueron puestos en la cima de la creación. El hombre solito no fue colocado en la cima, ni la mujer solita fue colocada en la cima. No, los dos fueron colocados en la cima de lo que creó Dios. De aquí hay veces hay conceptos errados, tanto del machismo como el feminismo, que han tratado de decir, bueno, entonces hay chistes como eso. Dice, por ejemplo, que Dios hizo primero al hombre, porque cuando usted va a hacer un ensayo, primero se equivoca con el ensayo, ¿no? Y después hizo a la mujer, porque esa sí iba a quedar bien hecha, ¿no? Entonces, que el hombre fue un ensayo de la mujer. Algunos otros manejan el concepto de aún dentro de círculos cristianos, de decir que la mujer, ¿cierto? Fue después del hombre, porque a lo último entonces Dios se inspiró más y por eso la hizo como la hizo. Mire, a los dos Dios los colocó en la cima de la creación. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que dice un filósofo, lo que diga un predicador y todo lo demás, tiene que ser rotundamente respaldado por la palabra de Dios. ¿Sabe dónde está eso? En Génesis 1, 28 y 29. ¿Sabe qué dice? Dice que Dios, después de que creó al hombre y a la mujer, yo les hice leer estos artículos el día domingo. Dice la escritura, y los, ¿quiénes están ahí? Hombre y quién más, y mujer. Y los significa que los dos, ¿cierto? Desde el punto de vista de la originalidad de Dios, los dos están bendecidos. Y luego mire que no le está hablando al hombre nomás, ni le está hablando a la mujer. Y les dijo al hombre y a la mujer, los voy a colocar en la cima de mi creación, dijo Dios. Y les digo, fructificaos, multiplicaos,
Luego dice, llenen la tierra. No le digo a uno solamente eso. Dice, sojuzgarla. Dice, señoread. Ese propósito de Dios, ¿cierto? Era tanto para el hombre como para la mujer. Dios los estaba colocando a los dos en la cima de la creación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es importantísimo. Mire, a los dos, versículo 29, dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado. Otra vez el artículo está en plural. Dice, os he dado. No le digo al hombre, te he dado a ti, Adán, porque es que tú como eres el hombre. No, le digo, les he dado a los dos toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, ¿serán para qué? Para comer. Entonces de aquí nos damos cuenta de que ni el hombre es superior a la mujer, ni la mujer es superior al hombre. Por diseño original, tanto el hombre como la mujer fueron colocados en la cima de la creación de Dios. Los dos, ahí los ve Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para mí eso es muy importante, porque entonces Dios ya estaba pensando en el liderazgo mutuo del esposo y de la esposa. Ya estaba pensando en eso. El liderazgo de la esposa sería un liderazgo productivo. Fructifíquense, multiplíquense, a eso se le llama productivo. ¿Sí? El liderazgo del esposo y la esposa sería un liderazgo entonces que iba a dominar y administrar. A eso se le llama sojuzgar, un liderazgo administrativo. Eso es el esposo y la esposa, eso es la mujer. Hoy, hermano, es una bendición cuando uno cuenta con las capacidades administrativas de una mujer que es de Dios. Es una maravilla, ¿sí? Porque Dios les dio esa capacidad. Entonces, en la cultura al hombre se le ha enseñado de que usted es el que maneja la plata en la casa, ¿no? Eso así viene por herencia. Y a todos dicen, no, a la mujer dele nomás así, para lo que le alcance el mercadito, y con eso ella tiene que... Cuando uno logra, con la ayuda del Señor, a tomar decisiones trascendentales en la parte laboral y económica, juntos, el esposo y la esposa, hermanos, se potencializa la economía de un hogar. Les dejo ahí nomás. Sigamos, entonces nos damos cuenta primero que todo que desde el origen Dios ve entonces a la mujer como igual al hombre, ¿cierto? En dignidad, en capacidad, en facultades, y lo ve como en la cima de la creación. Así lo ve Dios a la mujer, y así tenemos que ver nosotros también. Cuando vino Cristo, habían pasado aproximadamente unos 3.800 años desde que Dios creó al hombre. Entonces ya se había distorsionado muchísimas las cosas acerca de la mujer. Y cuando vino Cristo, la mujer entonces tenía una posición. Mire la posición aquí resumida. Primero que todo, en los tiempos de Jesús, la mujer no era tomada en cuenta para ninguna decisión importante, ni en la casa ni en la sociedad. Cuando vino Cristo, ese era el panorama, ¿sí? No era importante. En segundo lugar, la mujer dependía absolutamente del hombre. Sea padre, sea esposo, sea hermano, sea hijo, la mujer era dependiente emocional y financieramente del hombre. Ese era el bosquejo, ¿sí? Tercero, la mujer estaba sin protección laboral, no habían leyes que la protegieran socialmente, y menos tenía participación en la política. O sea, no podía votar, no podía elegir, no tenía decisión. Eso era solamente para los hombres cuando Jesús vino. Ese era el panorama de la mujer. Cuando la mujer, en el tiempo de Jesús, aún lo vimos en otra enseñanza, cuando la mujer dentro del matrimonio podría ser repudiada. ¿Qué significa? Si el hombre veía cualquier bobada en ella, podía ir al sacerdote o al escriba de su tiempo y darle carta de divorcio y decir, ay no, esa no me gustó.
¿Sí? No, esa no me gustó. Por cualquier cosa, ¿no? Por un lunar la podía sacar. Ay, no, es que tiene el dedo del pie izquierdo torcido. Entonces démosle carta de divorcio. ¿Aprobada? Aprobada. Y la trataban como un objeto. Entonces la posición de la mujer había caído profundamente en un estado de olvido, de menosprecio. Y cuando viene Cristo, el Señor, entonces Jesús fue un revolucionario al destacar a la mujer. Jesús comenzó a destacarla, la exaltó y le devolvió la importancia que Él tiene para Dios. Ese es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Jesús involucró a la mujer en su vida. ¿Sí? Y Jesús usó el término mujer en su generación para bendecir y restaurar a la mujer, pero también para darle un ejemplo a todos los que le rodeaban, incluyendo a sus discípulos, de cómo ellos deberían tratar a una mujer. Y entonces decimos que Cristo eleva a las mujeres a la estimación que Dios tiene de ellas. Y esa es la forma correcta como hay que ver a una mujer. Es la visión correcta. Y entonces el Señor llamó por lo menos 6 veces mujer a las discípulas o a las personas femeninas que se acercaron a Él. Les dio esa palabra para restaurar en ellas esa posición que Dios quería. Por ejemplo, la más importante, la mamá. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? En Juan 19:26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, ¿qué le dijo? Mujer. Esa palabra que salga de la boca de Jesús, recuerde que era Dios hecho carne. Era Dios hecho carne, Jesús. No era cualquiera. Dice: mujer, he ahí tu hijo. Desde ahí Jesús está mostrando un interés impresionante por la mujer. Ahora más una mujer que ocupa la posición de madre. Jesús estaba llevando el peso de la cruz. Para ese momento Jesús está en la cruz, tiene latigazos encima, tiene corona de espinas, tiene clavos en las manos, está llevando tu pecado y mi pecado en su cuerpo, está llevando la maldición de la raza humana en todo su ser. Y a pesar de semejante angustia que él estaba viviendo, no se olvidó de la mujer que le había dado a luz. Qué lindo. No se olvidó, a pesar de que estaba redimiendo al mundo entero, no se olvidó de la mujer que lo dio a luz. Y le dijo: mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque él era el responsable de su mamá. Y él no quería que su mamá, siendo una mujer, quedara desamparada. E inmediatamente en la cruz, él le asignó a alguien para que la cuidara emocional y físicamente. Te bendigo en esta noche. Bendigo a las mujeres que han dado a luz y que van a dar a luz más adelante. Las bendigo. Dios te dice: mujer, yo no te desamparo. Mujer, yo he asignado personas para que te sostengan, para que te provean, y no quedarás desamparada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora recuerde que la mujer en la Biblia, dele aplausos al Señor si usted cree y piensa de que Dios, mire, ahora usted tiene que saber que hay una aplicación. La mujer en la Biblia es una tipología de la iglesia. Entonces los hombres y las mujeres pertenecemos a la iglesia. Y cuando se habla de la mujer, yo puedo hacer la aplicación de decirle iglesia.
el Señor no te desamparará. El Señor te va a asignar personas correctas para que te sustenten emocional, física y financieramente. ¿Cuántos dicen amén? Reciba esto de parte de Dios. Yo oro a Dios por esto. Las hermanas mayores, yo oro a Dios que Dios toque el corazón para que los hijos o hermanas o hermanos que tienen forma les bendigan, les sustenten, les sostengan, porque ahí es la provisión de Dios. Luego dice la palabra del Señor, también en Mateo 15:28, vino una mujer que no pertenecía ni siquiera al pueblo de Dios, ¿sí? Y ustedes conocen la historia. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer. Esa palabra mujer venida de los labios de Jesús es poderosa, porque Él estaba levantando la posición de la mujer nuevamente, y a los que le rodeaban decían, yo quiero que ustedes vean a la mujer como Dios la ve. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella que... Hoy es una noche de milagros. Una mujer, el problema de ella es su hija está oprimida, su hija está con una influencia maligna y está sufriendo porque su hija, ella la está viendo en esa angustia, en esa inestabilidad emocional, mental, física, espiritual, y la mamá recurre a Jesús. La mujer que recurre a Jesús. Y Jesús le dice, mujer, tu fe será honrada. ¿Hay alguien que le esté creyendo al Señor aquí? La mujer. Jesús veía fe en las mujeres. Jesús veía fe en las mujeres. Él las veía. Y esta mujer le llamó la atención porque Jesús entonces le está diciendo, mira, yo he visto tu fe, grande es tu fe, y esa fe que tú tienes por querer favorecer tu matrimonio, por querer favorecer tu hogar, por querer favorecer a tus hijos, Dios la honrará, Dios la tendrá en cuenta, Dios va a hacer el milagro, porque tú eres una mujer de gran fe. ¿Cuántas dicen amén a eso? Ahora lo aplico a la iglesia. La iglesia, somos llamados a tener fe en el Señor, ¿cierto? Y cuando Dios ve fe, hoy Dios dice, grande es tu fe, iglesia. Entonces la fe activa los milagros en Dios. La fe activa los milagros, y no hay nada más poderoso cuando una mujer intercede por sus hijos. Esta mujer intercedía por su hijo, por su hija, estaba tal vez en una enfermedad, en una situación, pero él buscó la ayuda del ser perfecto llamado Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En otra ocasión Jesús, ¿cierto? En Lucas 13, versículo 12, me llamó la atención porque Jesús le dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, ¿cómo le dijo? Mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Sí ve cómo Jesús estaba restaurando la posición de la mujer? ¿Y por qué le tengo que recordar todo esto? Antes de ver el principio de sometimiento, usted tiene que saber lo importante que es la mujer para Dios. Porque vuelvo y repito, el diablo, el mundo y las mentes carnales han distorsionado el principio del sometimiento. Entonces, la mujer cuando escucha la palabra sujeta hacia su esposo, es como si le dieran una pela, ¿sí? Es como si le estuvieran dando el peor mandamiento de su vida. ¿Sabe por qué? Por esto mismo, porque no ha sido restaurada en su corazón y en su mente la forma que Dios la ve. Y es hasta ofensivo hablar del sometimiento, ¿no? Mire, Jesús le dijo a esta mujer era una mujer encorvada. Una mujer encorvada. Ella estaba caminando. Si me muestra el texto un poquito antes, dice que ella estaba encorvada, ¿no? Y esta mujer justamente estaba necesitando ayuda. Ella iba justamente a buscar, dice
Mire, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Una mujer encorvada. Una interpretación ahí es que parece ser que le había tocado trabajar tan duro, ¿sí? Que ya ella, el peso y las cargas que llevaba, le tocaba que andar encorvada. En una persona lleva un peso, ¿sí? Mujeres que llevan el peso de su hogar, el peso de su matrimonio, el peso de los hijos. Hablamos el domingo, las mujeres maravillas modernas, ¿no? Llevan el peso espiritual de la casa, el peso matrimonial de la relación, el peso como madre y fuera de eso, encima de eso, el peso económico. ¿Sabe qué está pasando con esa mujer? Está sobrecargada de funciones y roles que Dios no diseñó para ella. Por lo tanto, una mujer así como esta cae en enfermedad y andaba encorvada. Entonces Jesús la ve y creo que Jesús es misericordioso. 18 años. 18 años con ese espíritu de enfermedad, pero ¿sabe qué? Ella estaba en el lugar correcto. Ella estaba en el lugar correcto, estaba donde Jesús estaba. Y ella asistía donde Jesús estaba y donde se hablaba la palabra. Y por eso le digo, 18 años y nada, nunca ocurrió nada hasta el día en que Jesús se fijó en ella. 18 años esperando una sanidad. Hay personas que se resignan. Yo le invito a que no se resigne a la enfermedad, ni a las dolencias, ni a las molestias, ni a las sobrecargas. No se resigne. Si el Señor hace presencia y Él te da una palabra, tómala, porque esa palabra de Dios tiene poder. Jesús le dijo entonces en el texto que acabamos de ver, le dijo, mujer, sé libre. ¿Y sabe por qué? El Señor le estaba quitando el peso, le estaba quitando la carga, le estaba quitando la enfermedad. Y cuando Jesús la quita, todo es removido para la gloria de Dios. Esa mujer quedó libre, quedó sana, quedó removada con nuevas fuerzas, porque Jesús vino a levantar la posición de la mujer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús hace eso. Dele aplausos al Señor, amén, gloria a Dios. Y lo seguirá haciendo, que Él es un Dios de milagros. Y en todas estas escenas, en una de las posiciones más terribles fue una mujer que fue hallada en pecado. Eso sí, el hombre era hallado en pecado y el hombre, es que es hombre, ¿no? Y esta mujer llamada por los títulos, ¿no? En el Evangelio es la mujer adúltera. Y curiosamente en la Biblia no hay un título que diga el hombre adúltero. Eso ¿sabe qué muestra? La cultura en que vivía la mujer. Que una mujer, ahora lógico, ¿no? Y todas las personas, hombres y mujeres, aceptan que un hombre le sea infiel a su esposa, pero ¡ay! De aquella que ponga los cachos. Y entonces Jesús, que vivía en esa cultura, dice la palabra de Dios, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer. ¿Qué le dijo? Otra vez le dio el nombre con el que Dios la creó, mujer. Dice la Escritura, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Jesús le está diciendo, mujer, Dios no te condena, Dios te perdona. Dios perdona. Dios perdona. Y el texto siguiente que dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Qué lindo que es el Señor. Ni yo te condeno, pero te doy un consejo. Vete y no peques más. Ese es el equilibrio espiritual que debe haber en una mujer. Dios te ama, Dios te perdona, Dios te restaura, Dios sabe que eres una mujer imperfecta. Mire, una de las cosas feas que ha hecho el mundo
y en algunos casos, algunos círculos religiosos, es hacernos pensar que nosotros los seres humanos somos perfectos, que el hombre es perfecto y que la mujer es perfecta. Y claro, y cuando fallamos, entonces todos quedamos bien mal. Usted tiene que saber, hermano, que aquí en la tierra no hay nadie perfecto. El único perfecto se llama Jesús. Y ese es el enfoque de nosotros. El perfecto es Jesús, y los que estamos acá estamos creciendo, estamos madurando. No tenemos derecho a juzgar, a señalar ni a acusar, pero sí tenemos el derecho a enseñar, como enseñó Jesús. Jesús dijo: no condenamos a los que pecan, ¿sí? No condenamos, los amamos, esperamos que busquen el arrepentimiento genuino, busquen, ¿cierto?, la sangre de Cristo para que los limpie de todo pecado, y esperamos que no pequen más. Dígame algo. Jesús todas las áreas de la mujer las trabajó, todas. Y asimismo Dios quiere que nosotros, los hombres de Dios, veamos a la mujer, para que nosotros tengamos el concepto claro cuando vamos a hablar de que la mujer debe sujetarse a su esposo. Entonces, claro, cuando un esposo está tomando una visión espiritual de su esposa, se va a dar cuenta entonces que él lo va a hacer, ¿cierto?, por amor. Y la esposa, cuando toma su posición como Dios la creó, como Dios la ve, entonces ella se va a dar cuenta que la sujeción no es un castigo, no es una maldición de Dios, ¿sí? Algunas mujeres feministas dentro de la iglesia dicen que la sujeción vino después de que la primera familia cayó, y eso no es cierto. La sujeción está en el diseño perfecto de Dios para el funcionamiento de un matrimonio. Antes de la caída ya funcionaba el hombre como líder y la mujer sujeta a su líder. Ese fue el diseño de Dios. Pero ¿qué lo distorsionó? La caída. De tener pensamientos propios, opiniones propias y de otras personas, que han llevado a distorsionar este principio tan esencial y tan maravilloso para que funcione el matrimonio y la familia. Finalmente, miremos lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Ya vimos el origen, ya vimos Cristo en su venida, y ahora miremos lo que dicen las cartas apostólicas. Guiadas por el Espíritu Santo, Jesús muere, resucita y asciende al cielo y está sentado en el trono del Padre Celestial. ¿Cuántos lo creen así? Y Jesús, al regresar al trono, dice la Escritura que entonces derramó al Espíritu Santo. Y al derramar al Espíritu Santo lo derramó sobre los discípulos para que escribieran ahora la voluntad de Dios para la iglesia. Y entonces nos vamos a dar cuenta que en el Nuevo Testamento tanto hombres como mujeres son iguales entre sí en todo sentido espiritual. Mire lo que dice Gálatas 3:28. Dice la palabra: ya no hay judío. Cuando una persona viene a Cristo Jesús, sí, lógicamente tiene una nacionalidad, pero eso no es lo importante. Lo importante es que ahora tiene una nacionalidad celestial. Ya no hay judío ni griego. A los ojos de Dios no hay esclavo, no hay libre. A los ojos de Dios no hay varón ni mujer. Tremendo. Dice: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea que cuando Dios ve a los redimidos, y cuando Dios nos está viendo en esta noche aquí congregados alrededor de Él, de su nombre y de su palabra, dice la palabra de Dios que Él nos ve a todos iguales. Nos ve a todos iguales espiritualmente, nos ve iguales. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda a pensar en algo. Miren lo siguiente. Primero que todo, todos los creyentes, tanto hombres como mujeres, tenemos una misma salvación. El Salvador del hombre es igual al Salvador de la mujer. ¿Sí o no que sí? Entonces, en la iglesia somos iguales. Porque el Salvador que dio su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados,
La dio tanto como para el hombre como para la mujer. Otra vez, estoy trabajando un concepto básico. Usted dirá, bueno, el pastor, ¿por qué dice eso? Sí, porque es que ha sido muy distorsionado el principio de someterse. Y entonces, primera de Juan 4:14 dice la palabra de Dios que Jesús y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. Y en el mundo están los hombres y las mujeres. El mismo Salvador que es para los hombres es para las mujeres. Es la misma salvación. Entonces, a las mujeres no se le dio una salvación de segunda categoría, ni a los hombres se les dio una salvación de primera categoría. No, a los dos se les dio una grandísima salvación en el precio de la sangre de Jesús. A los dos. ¿Sí? Segundo, no solamente eso, sino que delante de Dios tenemos la misma postura frente a Él. En otras palabras, como lo dice Romanos 2:11, dice la Escritura que Dios no hace acepción de personas. Dice la Escritura, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, Dios no tiene favoritos. Para Dios el hombre no es favorito, ni el preferido. Porque los filósofos y algunas personas, cierto, de algunas movimientos de pensamiento dicen, bueno, Dios es hombre o es mujer. Y entonces algunos han concluido y dicen, Dios tiene que ser hombre. Entonces los preferidos de Dios son los hombres. Falso, erróneo, totalmente distorsionado. Yo conocí por ahí la historia de un hombre, de un papá que tenía a sus hijos. Y cuando le decían, es un hijo varón, eso se ponía feliz, ¿sí? Pero las primeras, luego del primer hijo varón le salió una mujer. Cuando le dijeron que era mujer, no, qué jartera mujeres en la casa. Y pues le decían otra vez, no, vea, el que sigue es hombre. Y luego el que seguía es mujer. No. Y así los crió. Él como papá a los hombres les mostraba amor, los cuidaba, y a las mujeres las relegaba, las despreciaba. Wow. Una de las cosas que Dios trabajó en mi mente cuando yo iba a tener a mi hija fue eso. Todos los hombres, yo no sé quién nos metió en la cabeza que teníamos que tener hombres. Y si no es hombre, entonces uno está como a mitad. Yo me acuerdo que un hermano tuvo la osadía de decirme, él tiene 3 hijos, ¿no? Y me chicaneaba a mí. Uy, pastor, usted sí se perdió de tener, usted no sabe qué es tener un hijo hombre. Yo le dije, pues usted no sabe qué es tener una hija mujer. Usted no sabe lo hermoso y maravilloso que es tener a mis 2 princesas, a mi Osita, a tener a mi campeona al lado mío, a mi Osita, como yo, a mi río de paz y a mi chispa divina. Usted no sabe. Quitarle a uno de la cabeza, hermano, que sí, cuántos, aún en el ministerio yo escuchaba a hombres que decían, ve, cuando, que no, que mi esposa está en embarazo, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Qué es? Todo el mundo, ¿y qué es? Y yo recuerdo a uno que me dijo así con desprecio, me dijo, no, me tocó alcancía. Y yo como no tenía la verdad, esa, yo no tenía eso. Yo, ¿qué? ¿Qué es eso? No, me tocó alcanzar, me tocó masticarlo. Ya después fue que averigüé. Dije, ¿cómo se le ocurre decir eso de su hija? ¿Cómo se le ocurre? ¿Sabe qué? Es distorsionada la mente sobre la mujer. Qué lindo cuando yo vi a mi primera bebé ahí. ¿Sí? Y luego cuando me dijeron que era segunda, en estos poquitos me estuvieron careando y a usted no le gustaría, me dijeron, ¿y por qué no busca el varón? No le dicen a uno, ¿no? Digo, no, porque la voluntad de Dios tal vez para mi vida es que salgan puras mujeres. Puede ser. Varones.
tenemos que aprender a ver a las mujeres como Dios las ve. ¿Y sabe cómo Dios las ve? Dios no hace acepción de personas. Dios las ve, tienen el mismo Salvador que usted y yo. ¿Sabe qué más tienen? También tienen, oído a esto, tienen la misma naturaleza y recursos divinos. Segunda de Pedro 1:4, ¿sabe qué dice? Dice la Escritura que mujeres y hombres Dios les ha dado de su naturaleza. Y esa naturaleza en que están, dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza, ¿qué? Divina. Hombres y mujeres que reciben a Cristo reciben la naturaleza de Dios. O sea que la naturaleza de Dios no solamente se la dan al hombre, no, también se la dan a la mujer cuando nace de nuevo. El Espíritu Santo trae la naturaleza de Dios. En otras palabras, el Espíritu que viene a morar en una mujer, el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que viene a morar en un hombre. O sea que el Espíritu, ¿cierto?, del hombre no es más santo que el que le dieron a la mujer. Es de igual de santo al que le dan a una mujer de Dios. El Espíritu Santo que se le da al hombre no es más poderoso que el que se le da a una mujer. Es el mismo Espíritu Santo poderoso el que viene a habitar a una mujer. Se le da una misma naturaleza. ¿Qué significa eso? De que ella, a los ojos de Dios y según la palabra de Dios, es igual espiritualmente al hombre. Sí, déjeme terminar, no se me vaya porque tengo que concluir bien. ¿Sí? Finalmente, ¿sí?, las mismas promesas, mire, tanto el hombre como la mujer tienen las mismas promesas y herencia con Dios. ¿Sabe qué dice el texto? Cuando, ese lo vamos a tocar un poquito más a fondo, cuando Dios le está hablando a los hombres, a los maridos, ¿cierto? Les dice lo siguiente, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y subraya esta frasecita, y como coherederas. En otras palabras, esa palabra coheredera significa de que ellas son tan herederas como yo. O sea, mi esposa es una heredera de Dios y es una coheredera con Cristo Jesús. Y la herencia que Dios prometió para los hombres, también se la prometió a las mujeres. La herencia del cielo, de la eternidad, de las posiciones, de todo lo que está en la Biblia, también las damas son herederas de ellos. Yo con las mujeres me puse feliz. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Pero a nosotros los hombres, ¿sabe? Cuando yo entendí esto de la palabra de Dios, yo comencé a ver a diferente a mi esposa. Porque a mí nunca me habían hablado de esto, de quién era una mujer genuinamente. Y cómo la ve Dios en el origen, cómo Cristo la ve y cómo la ve ahora el Espíritu Santo en la era apostólica. La ve como una coheredera. Entonces, claro, eso me hace entender que esta mujer que Dios me dio es digna de un trato diferente. Y que solo Dios nos puede ayudar a eso. ¿Se da cuenta de eso? Entonces, mire todo esto. Concluyo con este pensamiento porque si Dios quiere nos da vida el día domingo. Vamos a ver el siguiente tramo. Es esto. Está claro, queda claro, que por creación el hombre y la mujer tienen la imagen de Dios. ¿Cierto que sí? Queda claro que por la creación, tanto el hombre y la mujer están en la cima de la creación de Dios. Eso vimos. Queda claro que cuando Jesús vino a devolver el valor a la mujer. Queda claro que en el Nuevo Testamento por el Espíritu Santo enseña que el hombre y la mujer tienen los mismos privilegios y los mismos derechos divinos. ¿Queda claro o no queda claro? Eso es clave de esta enseñanza. Pero, entonces, ¿dónde es que queda la diferencia? Y aquí está. Por otro lado,
en cuestiones de papel y función, Dios sí hizo una diferencia. Aquí es donde nos introduce el concepto de que el hombre es cabeza, pero el ser cabeza no significa que sea superior a la mujer, ni que la mujer sea inferior al hombre, que alguien me diga amén a eso, sino que es una cuestión de orden, es una cuestión de función. Mire, yo soy pastor, eso dicen. Yo no soy superior a la hermana o a las hermanas que me ayudan a hacer aseo, en el sentido de que mi trabajo sea superior. A los ojos de Dios los dos son importantes, porque eso fue lo que Dios nos asignó. Y si lo hacemos para el Señor. Pero, aunque yo no soy superior en ese tipo, llamémoslo así, de dimensión, como pastor tengo una función de autoridad. Dios ha ordenado que la iglesia, la familia, el gobierno y en todas áreas se funcione. Para que funcione un orden, haya el principio de autoridad y sumisión. Ese es el orden de Dios. Y entonces aquí es donde decimos que, por otro lado, en cuestiones de papel y función, Dios ha hecho distinciones. El Señor ha dado a quienes ejercen el gobierno autoridad sobre el pueblo al que rigen. A los líderes de la iglesia ha delegado autoridad sobre la iglesia. A los esposos ha dado autoridad sobre sus esposas. A los padres ha dado autoridad sobre sus hijos. Y a los patrones o jefes les ha dado autoridad sobre sus empleados. Ese es el orden de Dios. A pesar de que Dios a todos nos ve iguales, nos ve dignos, nos ve valiosos, nos ve con los mismos privilegios y derechos, dice, pero para que todo eso lindo funcione, tiene que aprender a ejercer autoridad las cabezas, y las personas que están en sometimiento tienen que aprender a sujetarse como Dios manda. Denle un aplauso al Señor y vamos a orar. Amén. Coloquémonos en pie. Yo he estado así como un médico cirujano. Estos conceptos toca que hacerlo con bisturí, porque nuestras mentes han leído, han escuchado, a ellas mismas generan ideas y que deben ser, ¿cierto?, confrontadas con la palabra de Dios. Eso es importantísimo para saber de que el domingo, si Dios quiere, veamos entonces qué es verdaderamente sujetarse a un esposo. ¿Por qué hay tanta falta de esto en los matrimonios y en las familias? ¿Por qué los hijos se han dejado de someter a sus padres? ¿Por qué aún los miembros de una iglesia se han dejado de someter a sus pastores? ¿Y por qué hay tanta rebelión en las naciones? Estamos, llamémoslo así, inconformes permanentemente con el gobierno y con todo el servicio público, lógico que tiene miles de fallas, pero es peor no tener gobierno, porque cae la anarquía, el desorden, todo mundo hace lo que quiere, como quiere, y eso no lo estableció Dios, así no lo estableció Dios. Oremos al Señor y yo quiero proclamar unos milagros a favor de tu vida. Padre, te damos gracias. Tu palabra en sí misma tiene poder para hacer lo que dice, Señor, que ella puede hacer. Señor, yo sigo orando, coloco a los hombres solteros, coloco a las mujeres solteras, coloco a los hombres casados, a las mujeres casadas delante de ti. Y te pido, Señor, que seas tú, por el poder de tu Espíritu Santo, renovando nuestro entendimiento, para que nosotros, Señor, podamos ver como tú ves, que nos des una visión correcta de la mujer.
Señor, que nos ayudes a ver como tú ves. Así como tú creaste a la mujer, Señor, que tiene la imagen de Dios, la semejanza de Dios, que nosotros los hombres aprendamos a ver a las mujeres así. Que las mujeres se aprendan a ver así. Que ellas se vean con todas las facultades. Señor, en esta hora oro por sanidad interior. Te pido que tu Espíritu Santo sane los corazones rotos, quebrantados por palabras que escucharon de sus padres, de sus esposos, cuando les dijeron que no tenían capacidades mentales, que no tenían capacidades emocionales ni físicas, ni tenían capacidades administrativas. Señor, yo en esta hora oro para que el Espíritu Santo venga y sane los corazones. Sana, Señor. Quita toda palabra, toda imagen, Señor, de incapacidad en la mujer. Te pido, Señor, que se restauren esas facultades en cada mujer. La capacidad para amar, para comprender, la capacidad, Señor, que tú le has dado. En el nombre de Jesús oramos para que tu Espíritu Santo nos ayude a los hombres y las mujeres a tomar la posición en la que tú nos creaste, que fue de estar en la cima de la creación, de dominar y no ser dominados. No fuimos llamados a dominar a la mujer no fue llamada a dominar al hombre, no, los dos fuimos llamados a dominar la creación que Dios nos dio, a no dejarnos dominar por el mundo, a no dejarnos dominar por el pecado, a no dejarnos dominar por los problemas, sino más bien ejercer liderazgo, control sobre ese tipo de circunstancia. Señor, en esta hora oramos para que se restaure en el nombre de Jesús la posición del hombre y de la mujer como cima de la creación. En el nombre de Jesús, yo proclamo que toda circunstancia que esté fuera de tu control queda bajo los pies de Cristo. Padre, tomamos la palabra de nuestro Señor Jesús que le dijo a las mujeres. La tomamos para restaurar en esta noche. Señor, le hablamos a las mujeres que son madres. Señor, oramos para que, como tú dijiste, madre, mujer, he ahí tu hijo. Señor, en esta hora oramos para que tu Espíritu, Señor, asigne, levante personas para sostener, sustentar y proveer emocionalmente a las mujeres y financieramente. En el nombre de Jesús, sea dentro de la familia, sea dentro, Señor, del trabajo, sea dentro del ámbito donde ellas se mueven. Señor, oramos para que se manifiesten las personas que son asignadas por Dios para bendecirlas, para sustentarlas. En el nombre de Jesús, tomamos la palabra de Jesús que dijo: mujer, tu fe es honrada. Señor, en esta hora, honra la fe de tus hijas, honra la fe de tu iglesia. Aquellos que han venido, Señor, clamando por la sanidad, la restauración de su matrimonio, de sus hijos, de sus hijas. Señor, honra esa fe que es insistente, que se apega a tu trono de la gracia para ver maravillas de Dios. En el nombre de Jesús, oro, Señor, para que seas tú honrando la intercesión de tus hijas a favor del futuro de sus hijos, de sus hijas. Señor, que como lo dice tu palabra, mujer, eres libre. Eres libre ahora mismo. Toda carga, toda sobrecarga, todo sobrepeso espiritual que te esté oprimiendo, que te esté encorvando, ahora mismo se va fuera en el nombre de Jesús. Eres libre de toda carga, de toda opresión. Ordenamos a Satanás, a los demonios que han venido a aprovecharse ahora mismo de tu vida, que se vayan fuera de tu corazón, fuera de tu cuerpo, fuera de tu ambiente. En el nombre de Jesús, sé libre. Mujer, sé libre. En el nombre de Jesús, te enderezas.
conforme a lo que está escrito en la palabra. Y en el nombre de Jesús, oramos por la mujer que necesita restauración en su moralidad. El pecado cometido es perdonado por Dios. Se silencia la acusación, se silencia la condenación. Y en el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo te limpia con la sangre de Jesús, pero te da la fuerza para no pecar más. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Creemos en tu palabra. Creemos en tus milagros. Oro por los varones. Señor, los involucro en esta palabra. Renueva nuestra mente. Saca de nuestro corazón, de nuestra mente, toda estructura mental falsa. Saca de nuestros corazones y nuestras mentes todo concepto falso hacia la mujer. Señor, en el nombre de Jesús, y renueva nuestra mente para que podamos tener una visión correcta de la mujer, de nuestras madres, de nuestras esposas, de nuestras hijas, de las hermanas en Cristo y aún de las mujeres que caminan en esta sociedad. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Lo creemos, hecho está. Hecho está por tu nombre y por tu poder. Y todo ello es para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están bendecidos? Esto nos va renovando, ¿no? Nos va mostrando la